Hola, esta es la segunda parte de la lección número 111 del curso de geometría. Vamos a comenzar terminando la discusión que tuvimos en la primera parte de esta misma lección, en donde visualizamos el volumen de cierta manera muy particular y decíamos que era fundamentalmente el producto de un área que resultaba ser el área de la base de un sólido por una distancia que resultaba ser la altura de ese sólido. Y eso vimos que funcionaba en el caso de prismas, pirámides, cilindros y conos. Ahora, en el caso en particular de las pirámides y los conos, además de eso, aparecía un factor 1/3 en la fórmula de buscar el volumen de una pirámide o de un cono, ¿verdad? Y vimos un análisis, ¿verdad?, que nos explicaba por qué es que aparece ese factor 1/3, porque de alguna manera, ¿verdad?, la pirámide incluye menos volumen que un prisma que tuviera la misma base de la pirámide y la misma altura. Vamos a verlo aquí, en este ejemplo combinado, en esta situación combinada donde ilustramos un prisma recto, cuadrangular, ¿verdad?, de base cuadrada, y una pirámide que tiene la misma base cuadrangular, ¿verdad? Y fíjense que ambos tienen la misma altura, ¿verdad? La misma altura, desde la base inferior hasta la base superior, porque estoy colocando el vértice de esa pirámide justo precisamente en el plano que contiene la base superior de ese prisma. Pues fíjense que definitivamente el espacio que encierra la pirámide es menor que el espacio que encierra el prisma, ¿verdad? Porque fíjense que la pirámide deja de incluir parte del espacio que encierra el prisma. Miren, no incluye, por ejemplo, esta parte que queda por aquí al lado, ¿verdad?, ni esta parte que queda por aquí al frente, ni esta parte que queda por aquí al lado izquierdo, ni una cierta parte que queda hacia atrás, ¿verdad? Bien, y la razón de eso es que fíjense también que si yo tomo unas secciones, ¿verdad?, paralelas a las bases, tanto del prisma como de la pirámide, se produce en el prisma unas secciones que son cuadriláteros también y que son congruentes, ¿verdad?, a la base del prisma. Pero en la pirámide, esos mismos planos que producen esos cuadriláteros congruentes a las bases, o a la base, sí, y a las bases también del prisma, producen una sección también cuadrilátera en la pirámide, pero que no es congruente con la base o las bases del prisma, porque fíjense que las secciones, el cuadrilátero ese que produce en la pirámide, ¿verdad?, son más pequeños que el cuadrado que se produce como sección en el prisma, ¿se fijan? Y por eso es que esa reducción en el volumen que encierra más bien la pirámide con respecto o en comparación con el prisma correspondiente. Entonces fíjense que ese prisma, repetimos, tiene la misma base que la pirámide que consideremos y la misma altura. Fíjense que no tiene que ser un prisma cuadrangular como fue aquí, puede haber sido un prisma pentagonal, y en cuyo caso la pirámide asociada iba a ser también una pirámide pentagonal si tiene la misma base, ¿verdad? Pero en todos los casos ocurre eso, ¿verdad?, que las pirámides van dejando de incluir, ¿verdad?, parte del volumen que incluye el prisma asociado a ellas de esa forma, ¿verdad? Fíjense, y también la razón es que, ¿verdad?, si yo tomo unas secciones paralelas a las bases de esos prismas, sean cuadrangulares, o sean pentagonales, octagonales o triangulares, como sean, en la pirámide asociada, ¿verdad?, de esa manera, parecida de esa manera, que tiene la misma base y la misma altura, se produce el mismo tipo de polígono que se produce como sección del prisma, pero más pequeño, ¿sí? Bueno, pues aparentemente ese volumen que deja de incluir la pirámide con relación a un prisma asociado yo de esa manera, ¿verdad?, repito, que tienen la misma base de la pirámide y la misma altura de la pirámide, es 2/3 partes del volumen del prisma. O sea, la pirámide no incluye 2/3 partes del volumen del prisma. ¿Por qué decimos esto? Porque ya nosotros hemos probado que el volumen de una pirámide es 1/3 parte
del producto de su área, del área de su base más bien, multiplicada por la medida de su altura, ¿verdad? Y fíjense que en el caso del prisma es el producto del área de su base por la medida de su altura, ¿ves? Pero como la pirámide es un tercio de eso, pues eso quiere decir que la pirámide incluye una tercera parte del volumen del prisma asociado a ello de esa manera y deja de incluir dos terceras partes del volumen del prisma, ¿ves? Pierde dos terceras partes del volumen del prisma asociado a ella de esa manera, ¿verdad? Y les repetimos, aquí estamos ilustrando una pirámide y un prisma cuadrangular y recto también. No tiene que ser así, puede ser una pirámide, ¿verdad? Y un prisma pentagonal o hexagonal y no tiene que ser recto, ¿verdad? Lo mismo que aquí yo tomé el vértice de esa pirámide aparentemente en el centro de ese cuadrilátero, ¿verdad? Lo cual implicaría que si ese cuadrilátero es un cuadrado, entonces esa pirámide es regular o rectangular, ¿verdad? Como que no recta. Sí, rectangular, porque tiene un ángulo recto aquí en su altura. Y entonces no tiene que ser, ¿verdad? Regular la pirámide. Siempre el análisis nos va a llevar a que, como el volumen es siempre una tercera parte del volumen del prisma asociado a esa pirámide de esa manera, deja la pirámide de incluir dos terceras partes del volumen del prisma que sea, ¿okay? Claro, asociado a ella de esa forma. Repetimos, ¿cómo es que está asociado a ella? Que tiene la misma base y la misma altura que la pirámide. Bueno, pues terminado esa discusión, ¿verdad? Para poder entender un poco más la función de ese factor un tercio que aparece en las fórmulas del volumen de una pirámide y de un cono. Fíjense que un cono también parecería lo mismo, ¿verdad? Si yo consigo, digamos, un cilindro circular, ¿verdad? Recto, ¿verdad? Y considero una pirámide, ¿verdad? Que tiene la misma base circular que ese cilindro, pues ese cono que va perdiendo, ¿verdad? El tamaño en sus secciones paralelas a las bases, que serían esos círculos, tanto de ese cilindro como de ese cono, entonces el volumen del cono deja de incluir dos terceras partes del volumen del cilindro asociado a ese cono de esa manera, ¿verdad? Por la misma razón, porque la fórmula de buscar el volumen de un cono es un tercio del producto del área de su base por su altura, y el área de su base multiplicado por su altura es el volumen del cilindro asociado al cono de esa manera, ¿verdad? Así que también el cono deja de incluir dos terceras partes del volumen del cilindro asociado a él de esa forma. Bueno, vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a considerar dos sólidos colocados sobre un mismo plano, ¿verdad? Ambos con bases equivalentes. Eso quiere decir, recuerden, que tienen la misma área. Aunque no, estas no sean necesariamente congruentes. Puede ser que sean congruentes, pero puede ser que no. Por ejemplo, uno de los sólidos puede ser que la base sea un cuadrado de medida 4×4, en cuyo caso el área de la base de ese sólido sería 4 al cuadrado, ¿verdad? Porque un cuadrado queda 16. Y entonces tengo otro sólido aquí, cuya base no es un cuadrado, sino que es un rectángulo, que mide 2×8. Y su área sería 2×8, 16 también, igual que el área del cuadrado, ¿verdad? Que es la base del otro sólido. Así que quieren que tengan bases equivalentes, tienen las mismas áreas aunque no sean congruentes, ¿verdad? Y suponga que toda pareja de secciones, dicho sea de paso, aquí yo puse una rayita, ¿verdad? Para terminar la discusión de la primera parte de esta lección, y aquí puse la rayita que es donde termina, y entonces esta nueva información que estamos discutiendo ahora sigue aquí, ¿verdad? Vamos a suponer ahora nuevamente que toda pareja de secciones en ambos sólidos, que tienen esas características, que tienen bases equivalentes, localizadas a la misma distancia de las bases en ambos sólidos, también son equivalentes. O sea que la sección que se produce aquí y la sección que se produce acá, por unos planos que están a la misma distancia de la base, también son equivalentes, tienen la misma área. Y además que tienen la misma altura, o sea que cuando terminen de considerar secciones en este sólido, a esa misma altura termino de considerar secciones en el otro sólido, ¿verdad? Pues entonces, por la visualización que hemos hecho del concepto de volumen, podemos establecer el siguiente enunciado que se llama un postulado. Fíjense lo que es el postulado, y que se conoce como el principio de Cavalieri, en honor de Bonaventura Cavalieri, un italiano que fue el que presentó este postulado, ¿verdad? Dos sólidos sobre un mismo plano son equivalentes, o sea que tienen el mismo volumen, solamente si sus bases son equivalentes y si todo plano paralelo al plano de la base, ¿verdad? De esos dos sólidos, ¿verdad? Que interseca a uno de esos sólidos también interseca al otro
produce secciones equivalentes en cada uno de dichos sólidos, ¿ok? Produce las mismas secciones que tienen la misma área. Si ocurre eso, si esos dos sólidos, repetimos, tienen la misma bases equivalentes y cualquier pareja de secciones que se produzca en ambos sólidos por un plano paralelo a las bases y a la misma distancia de las bases, también esas secciones son equivalentes, entonces los volúmenes de ambos sólidos son iguales. Los volúmenes, o sea, los sólidos son equivalentes, que es decir, es lo mismo que decir que los volúmenes son iguales. Fíjense que aquí eso no ocurre, ¿verdad? Porque fíjense que esos dos sólidos, ese prisma y esa pirámide, tenían la misma base. Y si tienen la misma base, son equivalentes, tienen la misma área. Sin embargo, planos paralelos, ¿verdad?, a esas bases no producen secciones equivalentes, porque la sección, repetimos, que se producía en el prisma era de este tamaño, ¿verdad?, congruente a las bases de ese prisma, pero la sección que producía ese mismo plano en la pirámide era también un cuadrilátero, pero no congruente y por lo tanto no equivalente, porque era más pequeño, a la base del prisma, ¿ves? Y entonces los volúmenes eran diferentes. Pero se ocurre que tiene la misma base y cualquier sección que yo coja a la misma distancia, tanto en un sólido como en el otro, produce también secciones que son equivalentes, que tienen a la misma área. Al terminar arriba, los dos sólidos tienen el mismo volumen, o sea, los dos sólidos son equivalentes. Y eso es lo que dice el postulado o principio de Cavalieri. Bueno, que lo hemos citado aquí, ¿verdad? Pues este teorema nos dice ahora lo siguiente, que el volumen de una esfera de radio R está dado por la fórmula V, que es el volumen de la esfera, igual a 4/3 multiplicado por el pi y por el cubo del radio. 4/3 pi por el radio al cubo. Así que se busca el volumen de una esfera. La prueba de ese teorema dice aquí que se halló una esfera de radio R y yo quiero que su volumen V está dado por esta fórmula. Ese volumen de esa esfera va a ser 4/3 pi por la unidad de radio elevado al cubo. Y vamos a hacer la demostración de ese teorema usando el principio de Cavalieri, este axioma que tenemos aquí, ¿okay? Bueno, pues vamos a ver esa esfera que tiene radio R y vamos a indicarla aquí, vamos a presentarla aquí, voy a dibujarla aquí, ¿okay? Vamos a verla. Compás, ¿no? Y vamos a dibujar aquí un círculo, ¿verdad?, que lo vamos a usar para representar la esfera. Y claro, recuerda que el círculo es plano y la esfera es sólida, ¿verdad? El círculo está en un plano de 2 dimensiones, la esfera está en el espacio de 3 dimensiones, pero vamos a ver, ¿verdad?, cómo podemos, ¿ok?, identificar ese círculo, hacerlo ver como una esfera de 3 dimensiones, ¿verdad? Aquí está, la estamos llamando la esfera O, así que el centro de esa esfera es ese punto O. ¿Okay? Pues mire, yo voy a tomar dos secciones paralelas en esa esfera. Tome dos secciones paralelas en esta esfera. Y vamos a recordar que cualquier sección de una esfera es un círculo. ¿Okay? Así que vamos a ver que yo cojo, digamos, esta sección producida por un plano que pasa más o menos por aquí, en esa esfera que ya sabemos que será un círculo. Vamos a llamar a esa esfera o ese círculo bien el círculo
está el centro, O'. ¿Okay? Fíjense que entonces la distancia desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, sería el radio de esa esfera que la estamos llamando E, ¿verdad? Así que vamos a marcar aquí este segmento que va por dentro de la esfera, por eso lo estoy haciendo entrecortado, ¿verdad? Y que sería un radio de ese círculo, ¿verdad? Yo voy a marcar entonces este segmento perpendicular, ¿verdad?, a esa sección, ¿verdad?, perpendicular a la sección. Y esta va a ser entonces la distancia desde este centro de la esfera original hasta esa sección. Vamos a llamarla S sub 1. El centro vamos a llamarlo no O', sino O sub 1. Bien. Y entonces fíjense que esta distancia que está aquí sería el radio de esa sección que vamos a llamar T sub 1, ¿verdad? T sub 1. Bien. Ok. Vamos a coger otra sección. Dice que vamos a considerar dos secciones paralelas en esta esfera. Y claro que todas las secciones en una esfera son círculos, ¿verdad?, porque eso lo programamos anteriormente. Entonces yo paso, digamos, ahora un plano por aquí, ¿verdad? La sección que se me produce va a ser este círculo que vamos a mostrar aquí, ¿no? Estamos tratando de que luzca paralela, ¿verdad?, a la otra sección que dibujamos, ¿verdad? Esta sección está así y esta sección que estamos dibujando paralela, ¿verdad? Vamos en este caso, ¿verdad?, decir, bueno, pues la distancia de este centro de nuestra esfera hasta el centro del círculo, ¿verdad?, es ahora, en vez de S sub 1, S sub 2. Nuevamente, este sería un radio de la esfera, ¿verdad?, desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Eso sería un radio de nuestra esfera, ¿verdad? Y las esferas, recuerden, todos los radios, igual que en el caso de los círculos, son iguales, así que mide lo mismo que este radio, ¿verdad? Y este que está aquí sería el radio de la sección. Ese aquí lo llamamos T sub 1, este lo llamamos T sub 2. ¿Okay? T sub 1 va a llamar T sub 2. Bueno, vea que las áreas de dichas secciones, vamos a indicar estas cosas, y sean S sub 1 y S sub 2, las distancias a las que se encuentran, que se localizan, ¿verdad? Porque al decir encuentran, por eso es que piensa que se encuentran, que se intersecan, lo que se localizan, a dichas secciones del centro de la esfera, ¿okay? Y sean T sub 1 y T sub 2 los radios respectivos de dichas secciones. Pero recuerden que, como he dicho, son círculos porque es el dato de cualquier sección de una esfera en un círculo lo probamos previamente, ¿sí? Bien, dicho sea de paso, tal vez aquí deba yo de indicarles que efectivamente cuando yo trace esa perpendicular desde el centro de la esfera hasta el plano, ¿verdad?, que contiene, hasta la sección que consideremos, ¿verdad?, ese segmento pasa por el centro de esa sección, ¿verdad?, en esa esfera, porque fíjense que si yo considero entonces este otro radio, ¿verdad?, aquí se formaría un triángulo entonces isósceles, ¿verdad?, porque tiene este lado que es un radio de la esfera y este lado que es otro radio de la esfera igual, ¿verdad? Y por lo tanto el segmento queda perpendicular desde el vértice de ese triángulo isósceles hasta la base de ese triángulo isósceles, además de ser altura, es también
mediana, o sea que divide este segmento, que sería el diámetro de esa sección, en dos partes iguales, y además es bisectriz de este ángulo en el vértice, ¿verdad? Ese triángulo isósceles. Así que efectivamente ese segmento queda perpendicular desde el centro de nuestra esfera hasta el centro, o más bien perpendicular hasta la sección que tenemos ahí considerada, pasa por el centro de ese círculo que es esa sección, ¿verdad? Igualmente acá pasa por el centro de esta otra sección, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues vamos a ver entonces lo siguiente. Vea que las áreas de esas secciones, de la primera y de la segunda, son las siguientes. Vea que las áreas de esas secciones son los siguientes. El área de la sección de arriba, ¿verdad? Porque al ser un círculo, ¿verdad? Será pi por su radio, que es t sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Y el área de la segunda sección de este círculo o sub 2 será también pi por su radio, que en este caso va a ser t sub 2 al cuadrado. Así que se busca el área de un círculo, ¿verdad? Y vamos a llamar ese par de ecuaciones 1, ¿okay? Las dos ecuaciones vamos a marcar las 1. Bueno, entonces, como aquí tenemos, fíjense, un ángulo recto y ángulo recto, aquí se ha formado, ¿verdad?, un triángulo rectángulo, en donde fíjense que entonces el radio de las secciones es uno de los catetos de esos dos triángulos rectángulos, ¿verdad que sí? Y por lo tanto, entonces, por un corolario del teorema de Pitágoras, esos radios, ¿verdad?, al ser catetos se buscan del siguiente modo. Entonces, por un corolario del teorema de Pitágoras, t sub 1 será, como es t sub 1 al cuadrado, ¿verdad?, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad?, será la hipotenusa al cuadrado, que es el radio de la esfera al cuadrado, menos el otro cateto, que es ese sub 1, la distancia desde el centro de la esfera hasta esa sección, al cuadrado, t sub 1 al cuadrado. Y t sub 2 al cuadrado, ¿verdad?, el radio del otro, de la otra sección que estamos considerando ahí, al cuadrado, ¿verdad?, por el mismo axioma, o más bien, perdón, corolario al teorema de Pitágoras, t sub 2 será el cuadrado de la hipotenusa desde el triángulo rectángulo, que es el radio de la esfera al cuadrado, menos el otro cateto, que fíjense que es la distancia desde el centro de la esfera hasta esa segunda sección que tenemos ahí, ¿verdad?, menos ese sub 2 al cuadrado, ¿okay? Y vamos a marcar esto como un 2. Entonces, luego, sustituyendo 2 en 1, tenemos lo siguiente. Que el área número 1, o sea, el área de la sección que estamos considerando arriba, el área de la sección que estamos considerando arriba, la segunda será pi por t sub 1 al cuadrado, pero t sub 1 al cuadrado es r cuadrado, menos s sub 1 al cuadrado. Y el área número 2, el área de la sección, esta segunda sección que tenemos ahí de esa esfera, o del área de ese círculo o sub 2 será pi, dice por t sub 2 al cuadrado, pero t sub 2 al cuadrado es r cuadrado menos s sub 2 al cuadrado. Vamos a marcar esto como un 3. ¿Okay? Entonces, fíjese, y dicho sea de paso, esto se puede escribir así, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, pi r cuadrado menos pi por s cuadrado, s sub 1 al cuadrado, y esto también por la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda será pi por r cuadrado menos pi por s sub 2 al cuadrado. Y así es que quiero tener esas áreas expresadas, ¿verdad?, de esta manera.
Bueno, fíjense que si yo quiero usar el teorema de Cavalieri, ¿okay? O más bien el postulado de Cavalieri, perdón, el principio de Cavalieri, yo tengo que buscar un sólido que cumpla con las condiciones del teorema de Cavalieri, del postulado de Cavalieri, ¿verdad? Que tengan bases, ¿verdad?, equivalentes, y que cualquier sección que yo considere en cualquiera de esos dos sólidos, la esfera y ese otro sólido, sean también equivalentes. Entonces el volumen de esos dos sólidos van a ser iguales, ¿verdad? Esos dos sólidos son iguales, o sea, esos dos sólidos serán equivalentes. Para poder aplicar, vamos a terminar entonces en esta sección diciendo que para poder aplicar el principio de Cavalieri, tendremos que buscar, vamos a ir acá, recuerden copiarlo todo, ¿verdad? Un sólido, un segundo sólido, que cumpla junto con la esfera con las condiciones de ese postulado, ¿verdad?, llamado el principio de Cavalieri, ¿verdad? El principio de Cavalieri. Bueno, pero eso lo vamos a ver, vamos a hacer más bien ya en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Nos vemos entonces.